Se han generado reacciones sobre la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela, Karim Khan. Algunos políticos venezolanos han denunciado que esta oficina que se ha abierto en Caracas es solamente para vigilar si la Fiscalía venezolana de verdad está investigando dichos crímenes y sobre todo para que se pueda castigar a las cadenas de mando. Veamos el siguiente informe. Casi en paralelo, en el momento en el que el fiscal de la Corte Penal Internacional era recibido por la Asamblea Nacional Madurista, el Tribunal Supremo de Justicia publicó una sentencia que le entrega los derechos del Partido Primero Justicia a José Brito, diputado que ha sido señalado de servir de operador político del madurismo. ¿Por qué se sorprende? Estamos en presencia de un gobierno abusador, un gobierno que desconoce la Constitución y la ley, un gobierno que usurpa los poderes públicos y un gobierno que produce diariamente un golpe de Estado a la soberanía popular. Luis Emilio Rondón, representante de la Plataforma Unitaria, asegura que la justicia internacional funciona y a eso se debe la visita del fiscal, que cada día presiona más. Hay un procedimiento en marcha donde Venezuela es objeto de señalamientos expresos por parte de la Corte Penal Internacional y no corresponde a otra cosa sino apoyar esas investigaciones a los efectos de que se determine con absoluta claridad la competencia, la pertinencia y las responsabilidades a que haya lugar. Ya se inauguró la oficina de la Corte Penal en Venezuela. Su función es verificar si realmente el Ministerio Público venezolano está investigando los crímenes de lesa humanidad registrados. Por considerar los jueces que había razones, méritos para pensar en la presunta comisión de hechos punibles comprendidos dentro de la tipología, vale decir, delitos de lesa humanidad. Según el fiscal Tarek William Saab, la visita del fiscal de la Corte Penal aclara muchas dudas. La veo así. Cualquier duda, esas propagandas sumamente estigmatizantes, negativas, en relación al compromiso de Venezuela en materia de derechos humanos y convertir a la CPI en una especie de una policía en contra del Estado venezolano. Analistas políticos advierten que está por verse cómo se va a entender la Corte Penal Internacional con el Ministerio Público venezolano. Van a ver cómo hacen con el Ministerio Público para entenderse, para conciliarse. Lo lamentable en este caso es que en Venezuela todas las instituciones están sesgadas. La presencia de la Corte Penal en Venezuela a través de una oficina permanente abre la esperanza a la reparación de las víctimas. Sin embargo, habrá que esperar los resultados y el alcance. Hay una apertura institucional y que haya una transparencia va a permitir de una u otra manera generar esa justicia, esa reparación que tanto están buscando los familiares de las víctimas que lamentablemente perdieron muchos de ellos sus hijos. Es importante destacar que esta oficina de la Corte Penal Internacional que se ha abierto en Caracas no recibirá a los familiares de las víctimas y tampoco a las propias víctimas. Es la información que manejamos desde Caracas. Retornamos a la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. Marta Tineo es abogada, es defensora de los derechos humanos, es cofundadora y coordinadora general de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón en Caracas. Es nuestra próxima invitada. Marta, bienvenida, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, para mí es un honor. ¿Cómo podemos calificar la apertura de la oficina del fiscal Karim Khan? ¿Es positiva, es negativa? Siempre hay una opinión dividida en torno a un evento de este tipo. Sí, pues lo primero es decir que la apertura de esta oficina no es más que un paso hacia adelante en el cumplimiento del memorándum de entendimiento que suscribió el fiscal de la Corte Penal Internacional con autoridades venezolanas en el pasado, en anterior visita al fiscal a Venezuela. Se establecía así la instalación de esta oficina, y esto tiene que ver con algo que el propio fiscal de la Corte ha denominado una complementariedad doble vía o una complementariedad dinámica. ¿Qué se quiere decir con esto? ¿Qué ha pretendido el fiscal explicar con esto? Sabemos que todas las instancias internacionales de justicia, en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, se basa o parte del principio de complementariedad, que no es otra cosa que decir que si el sistema de justicia local no puede o no quiere, no tiene las capacidades o las voluntades para investigar
juzgar y condenar crímenes contra los derechos humanos, pues las instancias internacionales pueden y deben hacerlo, ¿ok? Ese es el principio de complementariedad. El fiscal de la Corte ha dado un paso hacia adelante en este sentido y ha dicho, bueno, no solamente la complementariedad da para investigar, juzgar y condenar los crímenes que el sistema de justicia local, en este caso venezolano, no quiere o no puede juzgar, ¿ok? Sino que además esta complementariedad debe dar para que desde la Fiscalía de la Corte Penal se ofrezca asistencia técnica a ese sistema de justicia local a través de sus autoridades para que supere las deficiencias que tiene y que impide esas capacidades. Es decir, se trata de una oficina que va a tener, y eso está claramente establecido y anunciado desde el principio, que tiene funciones de asistencia técnica y en tanto su relacionamiento va a ser exclusivamente con las autoridades venezolanas, porque en definitiva son las que pudieran impulsar reformas legislativas y también institucionales para el fortalecimiento, o mejor dicho, para la reinstitucionalización del sistema de justicia. Son, digamos, dos funciones, dos tareas distintas, complementarias, necesarias, pero que cursan en paralelo. Una cosa no incide en la otra ni demora la otra, que es importante decirlo, sobre todo para las víctimas y para todos en la sociedad civil. Evidentemente esto genera angustia, pensar, bueno, si van a ayudar al sistema de justicia local, entonces eso puede tener la investigación, puede ser que se va a dar una oportunidad para que las investigaciones avancen en Venezuela y entonces no avance en la Fiscalía de la Corte. No, son procesos que cursan de forma paralela e independiente. Una cosa es la investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad que se sigue en la oficina del fiscal con sede en La Haya, en Países Bajos. Esa oficina del fiscal en Países Bajos es la que está investigando la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, en todo caso dando con el contexto, con los eventuales casos, con los eventuales perpetradores, para poder acusar y llegar a un proceso judicial si es que se llega a eso. Y otra cosa es intentar, desde la oficina de Caracas, que ese sistema de justicia que muestra deficiencias, tanto que está meritando una investigación por la propia Fiscalía de la Corte, pues pueda superar esas deficiencias, pueda reinstitucionalizarse, puedan hacerse esas reformas legislativas e institucionales necesarias. Sobre todo porque sabemos, perdón, y con esto cierro, que la investigación en la Corte no daría la posibilidad, evidentemente, de investigar y juzgar todos los casos. Y la pretensión siempre va a ser que haya cero impunidad, que el sistema de justicia local pudiera investigar y juzgar todos los casos, ¿no? Además sabemos que la Corte Penal Internacional tiene competencia para investigar, juzgar y condenar a los máximos responsables. Pero ¿qué pasa con los perpetradores? ¿Qué pasa con los responsables directos? Ellos también deben ser investigados, juzgados y condenados. Y eso es una labor que tendría que hacer el sistema de justicia local. O sea, por eso el fiscal insiste en una complementariedad dinámica o en doble vía, como lo ha denominado. Claro. Ahora, bueno, es el mejor de todos nuestros deseos, es decir, que el sistema de justicia venezolano se reinstitucionalice. La pregunta es, ¿lo hará? ¿Servirá esta oficina para ese fin? ¿Podrá reinstitucionalizarse? Bueno, lo cierto es que desde la oficina del fiscal de la Corte, pues cumpliendo con esa labor, con esa buena intención a favor de la justicia universal, pues pretende prestar ese apoyo técnico para que eso ocurra. Sabemos evidentemente que para eso también no solamente hacen falta capacidades reales, legislativas, institucionales, sino también sabemos que falta voluntad, ¿no? Esa es la gran prueba de fuego a las autoridades venezolanas, si realmente superando las deficiencias reales, materiales, institucionales, legislativas, también hay esa voluntad. Pero en todo caso, desde las instancias internacionales siempre va a ser la pretensión, como lo es de todos los mecanismos internacionales. Si vemos los informes de la propia misión que usted plantea, no solamente da un diagnóstico exhaustivo de la situación de la crisis de derechos humanos sostenida en Venezuela, sino que se permite hacer recomendaciones, porque al final
la aspiración de todos es que esta crisis se supere, ¿no? Bastará ver luego si las autoridades se comprometen y avanzan en ese sentido. Ojalá que así fuera. Ojalá y así sea.